Señor, ¿verdad? ¿Sabía usted que cuando nosotros alabamos al Señor, no es para complacernos a nosotros? Todos nos unimos para alabar, elevarle canto al Señor. Hay quienes dicen, complázcame con esta alabanza. Y el autor la hizo para el Señor. No la hizo para complacer, no la hizo para nadie más. Amén. Pero qué bueno cuando nosotros podemos alabar al Señor. En este tiempo, pues nuestra alma se barbecha, dice la Biblia, se prepara para la palabra del Señor. Yo estoy un poco en deuda con los hermanos pastores y ministros. Hoy tenemos hermanos de la congregación, solo que están hasta allá atrás. Amén. Pero bueno, tenemos micrófono. Anoche hacíamos algunas preguntas. Hoy estuvimos desarrollando temas. El doctor Latín hablaba sobre apologética, defensa de la verdad. Tenemos la verdad más grande y a veces ni la defendemos. Es necesario que defendamos nuestra fe, no peleando, sino con la palabra del Señor. Hablábamos de misiones, que hay que hacer trabajo, decía el hermano misionero. Urge evangelizar, urge hacer discípulos. Y también hablábamos de escatología, y hablábamos de que el tiempo se terminó. Las señales están cumplidas y se nos terminó el tiempo. Pero anoche habían varias preguntas que hoy se contestaron con el desarrollo de las conferencias que tuvimos hoy. Pero unas preguntas no se contestaron. Anoche decía una pregunta, ¿qué es el anticristo? Otro decía, mire, ¿y qué van a hacer los que se queden después de la tribulación? Otra pregunta decía, ¿por qué muchos se van a quedar? Otros decían, hay otra oportunidad después del rapto de la iglesia, hay otra oportunidad, hay otro chance. Algunas preguntas bien interesantes. Hoy desarrollamos algunas dentro del tema, pues dimos respuesta a algunas, no directamente. Pero siempre que nos paramos acá, nosotros tenemos tema como para trabajar todo el tiempo. Y quisiéramos que en 40 minutos meterle todo lo que anda en nuestra cabeza. Hermano Manuel, quisiéramos que sacarnos esto y ponérselo a cada uno de ustedes y ya no tener que predicar. Que todos supiéramos así. Pero la verdad es que hacemos el esfuerzo, a veces reducimos todo a manera de que aprendamos lo básico. Y Dios tiene, mire, especialistas. Hermano Edgar, él es especialista en cuestiones de familia, él toca esos temas y trabaja esos temas. También a veces salud, que tienen que ver con la iglesia y todo. Manejamos mucha información, pero el hermano Latín, el doctor Latín, él es apologética. Yo cuando él está predicando, cuando él está dando, yo estoy así, porque yo sé poco de eso y él sabe mucho. Él vivió mucho tiempo lo que predica. Me gusta. Cuando habla el hermano misionero ahí, que él tiene problemas con el español, que vamos ahí. Él lo explica, trata, pero yo soy misionero. Me identifico con él. Nosotros no siempre andamos de corbata, sino andamos como la gente anda. Porque si no nos ven raro a las comunidades cuando llegamos. Mi hermano peleaba conmigo porque yo andaba. Pero qué tal si yo llego a una aldea bien encorbatado y los hermanos andan sencillos. Me van a ver muy alto. Entonces,
tengo que andar lo más normal para lograr una aceptación. Bueno, estoy pendiente con algunas. Y yo le decía al licenciado Edgar, yo estoy en deuda con los hermanos y a veces yo hago un trabajo desde el púlpito yo le llamo miscelánea. Siempre que nosotros estamos aquí, estamos parando, hablando, ustedes dicen amén, unos se duermen, otros se emocionan y de todo pasa. Pero siempre damos el tema que la información va de acá para allá. Pero nosotros entendemos, el doctor Latín, él tiene una extensión de la otra, el licenciado León, él es maestro de una extensión acá. Y siempre estamos ahí, con los alumnos aquí enfrente. Y los alumnos nos preguntan y nosotros damos, y esa es mejor comunicación. Porque cuando usted pregunta, usted aprende más. Yo puedo dar un tema que tal vez usted se lo sabe bien, no le va a poner mucho asunto. Pero hay preguntas que usted tiene que podemos trabajarlas. Yo fui muy preguntón siempre en cuestión de estudio. Y a veces ponía en aprietos a los maestros. Pero de esa forma yo aprendí muchas cosas. Yo de lo que tengo duda, yo le preguntaba. Yo le decía a mi abuelo, y mire, ¿y cómo se consiguió a la abuela? Con mentiras me decía. Yo fui y le dije que tenía finca, sí tenía mis vacas, mis caballos y todo, pero yo le dije que tenía finca, que tenía esto, que tenía esto, y se vino conmigo. Viejo mentiroso, le decía yo. Pero yo aprendía cómo era la vida en el tiempo de ellos. Yo nací en un hogar cristiano. Nunca he tomado una copa de aguardiente, nunca un cigarro. Yo no sé nada de eso. Pero mi papá, antes de ser cristiano, él sí aprendió a tomar, a ser borracho en la iglesia católica. Era sacristán. Con don Chema, el otro señor que eran sacristanes, dice que el cura los invitaba, miren, vénganse, tomen ahí vinito a consagrar. Y tenía del otro más fuerte, ¿no? Ese está el 10% de alcohol. Entonces, y ahí con el cura aprendieron a tomar, porque el cura era borracho. Y cuando tenían ganas y no estaba el cura, se iban a la bodega y pim, 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 y se volvieron borrachos en la iglesia católica. Usted me decía mi papá, yo fui sacristán y con una col policía acá. Y entre la iglesia. Entonces, uno puede aprender. Y yo le decía, mire, ¿y qué siente un borracho? Quiero que me explique porque yo no estaba nunca borracho. Y me ponía, mira pues, me ponía a explicar. Yo aprendía de él. Mi papá era muy sabio. En la iglesia, nosotros, la primera misión que Dios me permitió fundar se llama Jehová Shalom en Sanarate y la dirige mi hermano Eliseo. Pero a veces teníamos que venir para Chiquimula y él nos miraba a los tres en carro y le decía a Eliseo, ¿y vos vas a manejar? Sí, le decía. No, quítate de ahí que maneje Joel. Porque él tenía un poco así para manejar. Se van a matar los tres. Él sabía quién tenía más experiencia, nos conocía. Otra vez nos dice, miren, ¿a dónde van? Vamos hasta Chiquimula. Ya se dieron cuenta, Dios no lo quiera, pero tienen un accidente y se matan los tres. ¿Quién va a administrar la misión? Mejor o anden en 2 carros o vayan solo 2. Sabio el consejo. En el trabajo misionero me decía a mí, vos que andás para arriba y para abajo, haced todo lo que podás en el día, pero en la noche guardate. Y eso me ha ayudado a mí para cuidar mi integridad física.
Yo en la noche solo que haya necesidad. Entonces, aprendemos mucho de las preguntas. Entonces, hay algunas preguntas. Yo sé que tenemos hermanos de la congregación que no estuvieron en las charlas hoy, pero está el hermano Latín también que dio temas y yo sé que muchos tienen dudas. Cosas que hoy me decían unos hermanos, ahí le preguntan a uno, mire hermano, ¿y qué significa bema? Ahí les estuvimos explicando. Mire hermano, y el anticristo, hay preguntas. Entonces, ¿quieren que desarrollemos las preguntas hasta donde nos dé el tiempo? El que tenga preguntas, aquí hay papel, hágalas. Mire, pues, y hoy vamos a hacer la pregunta que usted quiera. Una vez yo estaba en una iglesia donde el pastor tenía 12 guardaespaldas. Y no le pongan nombre para poder tener valor de poner las preguntas que usted no le ha hecho ni al pastor ni a nadie. Aquí no va a saber quién la hizo. Me decía una hermana, mire, y no es pecado pues de que un pastor tenga guardaespaldas. Mire, ¿y de dónde viene Dios pues? Y preguntas así aparentemente difíciles, pero que todas tienen una respuesta con la palabra. Entonces vamos a rogar ahí, levanten la mano quienes quieran hacer una pregunta. Mientras estamos desarrollando ya unas, entonces vamos a que no las traigan. Levante la mano si usted quiere hacer una pregunta, escríbala. No tiene que ponerle nombre, dóblela y me la trae. La pregunta que usted quiera de la vida, de la iglesia, de lo que sea. Porque nosotros en la iglesia somos una comunidad donde la mayoría trabajan. Y trabajan en diferentes lados. Y usted sabe que hay leyes, hay un ministerio de trabajo que tiene leyes. Y que los ministros desde acá del púlpito tenemos que saber lo básico de leyes para que nadie abuse de nuestros miembros que están trabajando. Porque hay patrones malos que no les dan el tiempo cuando o no le pagan necesariamente o a tiempo. Tenemos necesidades de salud. Desde aquí nosotros podemos abordar el tema, ¿cómo cuidar este templo? ¿Sí? Porque la mayoría, mucha gente no cuida este templo. Le mete Coca-Cola en la mañana, Coca-Cola al mediodía, Coca-Cola en la noche y se está haciendo pedazos los riñones. Y el 80% de los que padecen diabetes es por las aguas gaseosas. Otra cosa que deben de saber es de que, hablando de la Coca-Cola la produce una empresa que se llama Procter & Gamble, que es gringa, y que son satánicos. Todas las ganancias de la Coca-Cola van para la iglesia satánica. Una. Dos. La Coca-Cola tiene cocaína, por eso es que todos prefieren la Coca-Cola más que la Pepsi. En Estados Unidos hacen ritos los satánicos que deshidratan cadáveres de hombres y mujeres, los muelen y se los echan a la Coca-Cola. Aquí en Guatemala yo no sé qué le echan, pero le deben de echar algo. Así como se los digo, no estamos hablando mentiras. Y la gente... Tenemos que cuidar este cuerpo, ¿sí? Que es templo y morada del Espíritu Santo. Y Dios nos dejó una cabecita que no la usamos mucho, pero nos la dejó para que podamos nosotros hacer las cosas bien. Tenemos que nosotros aprender a vivir, porque este templo no es nuestro. Y tiene que estar bien para servirle al Señor. Hay muchas cosas que aprender, pero una pregunta de anoche decía, ¿quién es el anticristo?
Hoy hablamos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Hay muchas doctrinas que hablan que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Pero la Biblia dice que la iglesia no pasará la tribulación. Y vamos a leer unos textos. Y vamos a aprender. Proverbios 11:8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Y no está hablando de tribulaciones acá, porque a la gran tribulación, la Biblia le llama la tribulación, la gran tribulación, el día de asedio, el día grande y terrible de Jehová, el día grande y espantoso de Jehová, el día de la ira de Jehová. Está hablando del mismo periodo de 7 años que después del arrebatamiento de la iglesia, el mundo se va a quedar. Primero van a ser 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Porque los primeros 3 años y medio va a haber tribulación para todos aquellos creyentes que se quedaron y que el diablo sabía que iban a la iglesia y que el diablo sabía que adoraban a Cristo y que andaban alabando a Dios. Dice que los perseguirá encarnizadamente. Ya las iglesias no van a servir para venir a adorar al Señor, si los que adoraban ya se fueron. Y hablábamos hoy que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. El 50% de todos los que se llaman creyentes en el mundo, el 50% se va, el 50% se queda. Muchos por ecuménicos, muchos por descuidados, descuidaron una salvación tan grande. Ni invitados venían a la iglesia. Entonces, el descuido va a hacer que muchos se queden a la tribulación. Les doy unos textos. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra para probar a todos los moradores de la tierra. Amén. Y dice, yo también te guardaré no dice en. Si dijera en, es que Dios nos va a guardar dentro de la tribulación. En es igual a in, dentro. Pero nos va a sacar de acá. Salmo 34:16, la ira de Jehová contra los que hacen maldad, contra los malos. Sofonías 2:3, antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. El furor de la ira de Jehová es la gran tribulación. Primera Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los obedientes nos vamos. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Jehová, de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. Y Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, Él nos libra de la ira venidera. Amén. La iglesia no pasará la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios utiliza 3 pasos. Dios no es injusto. Primero, decreta juicios. Segundo, anuncia el juicio. Y tercero, manda el juicio. Cuando Noé, hazte un arca porque voy a decretar juicio sobre toda la tierra. Y el que se suba, Noé predicó 120 años
Subió él y su familia después, vino el juicio. Pero Dios decretó juicio. Dice que vio y vio que toda la tierra estaba corrupta. No halló nada bueno. Dice que todos los designios de los pensamientos de los hombres eran de constante hacia el mal. Estaba corrupta. Y por eso es que Dios dice que el tiempo estaría como cuando Noé. Hoy tenemos un 97% de corrupción en todas las esferas de la vida. Desde el gobierno hasta hay corrupción, hasta los policías. Lo obligan a darle mordida por dejarlo ir y le ponen una infracción por nada, por sacarle dinero. Y los jefes mandan a los policías a robarle dinero a la gente. Porque son robos autorizados. La corrupción campea por todos lados. Los alcaldes tienen que echar una cuadra de calle de adoquín y eso les cuesta 200,000 quetzales. Ellos hacen que en la ferretería les pongan que cuesta 800,000 quetzales. Y en las cuentas con la SAT y con la Contraloría, eso costó. Sobrevaloran. Una escuela vale 500,000, le ponen 1,500,000 y se roban 1,000,000. Entonces, el tiempo estaría así. Entonces, Dios siempre emite un juicio, decreta un juicio, pero siempre lo anuncia. Dice que Él no hace nada sin antes hacerlo saber a través de sus siervos los profetas. Dios no es malo. Ahora está advirtiendo que el que no acepta a Cristo, dice la Biblia, el que no cree en el Hijo, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Tenemos algunas preguntas acá. Entonces, la iglesia no pasará la tribulación acá en la tierra, no pasaremos. Dios ha decretado juicio. Cristo predicó un juicio desde hace 2014 años. Se ha estado predicando que solo a través de Cristo, que no es a través de María, que no es a través de los ídolos, que no es a través de las buenas obras, que no es a través de nada, sino que de Cristo. Porque la palabra dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, únicamente en Jesucristo, hombre. No hay otro. Ahora hemos estado predicando el juicio. Hoy en la tarde aprendíamos que ya se nos terminó el tiempo y que los juicios vienen en cualquier momento. Antes nosotros nos vamos. ¿Qué es de una iglesia desordenada y desorganizada donde siempre el pastor tiene el mando? Dios ha puesto pastores. Y voy a hablar de esto. Aún mi pastor no lo pone, no lo deberían de seleccionar la asamblea reunida en iglesia. El pastor tiene un llamado de Dios y al pastor que Dios lo pone en su lugar, solo Dios lo puede mover o un pecado inmoral que él cometa y que no lo haga apto para estar ejerciendo el ministerio. Cuando se trabaja una personería jurídica, aquí se llama que el país vive en democracia. Y la democracia dice que la autoridad máxima de una iglesia es la iglesia reunida en asamblea. Y que la iglesia puede poner y quitar pastores.
En muchas iglesias el pastor está 2 años, a los 2 años se reúne toda la iglesia o le dan un voto de confianza. Si no se lo dan, entonces entran a elecciones. Vienen 5 candidatos y predican, y al pastor que le gusta más a la congregación lo eligen por votaciones, y como que fueran partidos políticos, ahí se rejuntan los diáconos y me gustó más él, votemos por aquel, y se hacen partidos políticos dentro de la iglesia. Y al final votan por los que les gusta a la gente, por el que predicó más bonito. Eso es diabólico y satánico. La democracia es un sistema de gobierno maldito y satánico. Dios sacó al pueblo de Egipto, lo sacó al desierto porque quería que viviera en una teocracia, un gobierno de Dios para el pueblo. Y aunque la personería jurídica diga que hay que hacer elecciones cada 2 años, la iglesia tenemos que aprender a vivir en teocracia. Solo Dios puede poner y quitar a usted en el puesto donde lo ha colocado. Amén. Escribe al ángel de la Filadelfia. Dios ha puesto a los pastores como ángeles. Ese es el orden, esa es teocracia. Y tenemos que, de eso no sabemos mucho, pero tenemos que aprender a vivir así. La autoridad máxima de una iglesia es el pastor. Claro que el pastor tiene que sujetarse a lo que la palabra dice. Hay pastores que andan fuera de la palabra. Y hoy hablábamos que hay pastores que en muchos lugares que hacen lo que les da la gana con la iglesia. Dios va a llamarlos a rendir cuentas. Ezequiel dice, ay de los pastores que dispersan las ovejas. Y comienza a hablar de los pastores. Hoy hablábamos que nosotros los ministros somos como ayudantes del Espíritu Santo, somos sirvientes del Espíritu Santo, y cuando yo estoy parado acá frente a ustedes, yo estoy parado enfrente de la novia de Cristo. Y si yo soy su pastor, yo tengo que cuidarlos. Si yo soy su pastor, yo tengo que orar por ustedes. Porque en compañía del Espíritu Santo hacemos el trabajo para que la iglesia esté limpia y sin arrugas. Es un trabajo, decíamos, muy grande, pero muy delicado. Y es una responsabilidad. La pregunta es así. Hay gente que no le gusta someterse a la autoridad. Voy a poner un ejemplo. Yo soy el rector de la Universidad Teológica Latinoamericana. Hermano, el licenciado Edgar León, él es director de la extensión de la universidad acá, Jesús, mi fiel amigo. Pero cuando yo vengo a su iglesia, el orden teocrático es que yo me sujete a la autoridad que Dios ha puesto acá. Si el hermano Edgar me dice, predique, yo predico. Si no me dice, yo me quedo en la banca. Yo no puedo venir a imponer leyes acá, porque Dios ha puesto una autoridad acá. Eso es teocracia. Y aunque el pastor sea de caites muy humilde allá en la montaña, si yo voy, yo puedo ser su jefe en la misión, pero si yo voy allá, yo tengo que sujetarme a la autoridad que Dios ha puesto allá. Hay gente que no se sujeta y que no es ordenada. Y cuando el pastor le llama, es que quien va a dar cuenta aquí por usted es el pastor. No son los diáconos, no son los ancianos.
con la palabra podemos saber si el pastor anda bien o anda mal. Porque en este tiempo hay mucha gente desordenada y que anda mal. Tenemos que tener en consideración eso. Y yo aprovecho para hablar de eso porque en este tiempo hay gente que anda de iglesia en iglesia, se sale de una iglesia porque andan desordenados, se vienen a otra iglesia y aquí causan problemas y se van para otra iglesia y ellos son los desordenados.